Sean todos bienvenidos a su espacio, un encuentro con los clásicos cristianos, en el cual compartimos lecturas de los libros que más han impactado a la iglesia cristiana de todos los tiempos. En esta oportunidad continuamos con la lectura del libro La soberanía de Dios de Arthur Pink. Nos encontramos en el capítulo 4, estudiando el tema La soberanía de Dios en la salvación, y como primer aspecto estamos viendo la soberanía de Dios el Padre en la salvación. Continuamos revisando algunos pasajes muy claros sobre este tema. Continuaremos con el texto de 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 29, en el cual Pablo dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mi amigo, si usted se da cuenta, 3 veces en este pasaje se hace referencia a la elección de Dios, y la elección necesariamente supone una selección, tomar algunos y dejar a otros. El selector aquí es Dios mismo. Como dijo el Señor Jesús a los apóstoles en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El número elegido está estrictamente definido. En el verso 26 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, etc., lo cual concuerda con Mateo 20:16, donde dice: Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Tanto entonces, por el hecho de la elección de Dios, ahora noten cuáles son los objetos de la elección. Los que se mencionan en este pasaje como elegidos de Dios son lo débil, lo necio, lo vil y lo menospreciado del mundo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué razón? Bueno, para demostrar y magnificar su gracia. Los caminos de Dios y sus pensamientos están totalmente en desacuerdo con los del hombre. La mente carnal habría supuesto que se había hecho una selección de las filas de los opulentos e influyentes, los afables y cultos, de modo que el cristianismo podría haber ganado la aprobación y el aplauso del mundo por su pompa y su gloria carnal. Pero lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación, como dice Lucas 16:15. Dios elige lo elemental. Lo hizo en los tiempos del Antiguo Testamento. La nación que Él eligió como la depositaria de sus santos oráculos y el canal por el cual debía venir la semilla o la simiente prometida, no fueron los antiguos egipcios, no fueron los imponentes babilonios, ni los altamente civilizados y cultos griegos. No. Que las personas sobre quienes Jehová puso su amor y que fueron consideradas como la niña de sus ojos, fueron los despreciados y nómadas hebreos. Así fue cuando nuestro Señor tabernaculizó entre los hombres. Aquellos a quienes tomó en intimidad favorecida consigo mismo y a quienes comisionó para salir como sus embajadores, fueron en su mayor parte pescadores y letrados. Y así ha sido desde entonces. Así es hoy.
Al ritmo actual de aumento, no pasará mucho tiempo antes de que se manifieste que el Señor tiene más personas en la despreciada China que realmente son suyos que los que tiene en la muy favorecida Estados Unidos. Más entre los negros incivilizados de África que los que él tiene en la culturizada Alemania. Y el propósito de la elección de Dios, la ración dentro de la elección que él ha hecho es a fin de que nadie se jacte en su presencia, no habiendo nada en los objetos de su elección que les dé derecho a sus favores especiales, entonces toda la alabanza se atribuirá libremente a las riquezas excesivas de su múltiple gracia. Otro pasaje, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5 y el versículo 11. Dice Pablo: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Aquí nuevamente se nos dice en qué punto del tiempo, si es que se le puede llamar tiempo, cuando Dios eligió a los que serían sus hijos por medio de Jesucristo. Mi amigo, esta elección no fue después de que Adán había caído y había sumido a la raza humana en el pecado y la miseria, sino que esto fue mucho antes de que Adán viera la luz, incluso antes de que el mundo fuera fundado. Dios nos escogió en Cristo. Aquí también aprendemos el propósito que Dios tenía ante Él en relación con sus propios elegidos, y este propósito era que debían ser santos y sin mancha ante Él. Fue para ser adoptados hijos, para que obtuvieran una herencia. Aquí también descubrimos el motivo que lo movió. Fue en amor que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es una declaración que refuta la acusación frecuentemente hecha y malvada de que el hecho de que Dios decida el destino eterno de sus criaturas antes de nacer es tiránico e injusto. Finalmente, se nos informa en este pasaje que en este asunto Dios no consultó a nadie, sino que somos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otro pasaje es 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amigos, aquí hay tres cosas que merecen una atención especial. Primero, el hecho de que se nos dice expresamente que los elegidos de Dios son escogidos para salvación. Y es que el lenguaje no podría ser más explícito. Cuán resumidamente estas palabras se deshacen de los sofismas y equívocos de todos los que quisieran hacer que la elección se refiriera a nada más que privilegios externos o rango en el servicio.
es para la salvación misma que Dios nos ha elegido. Segundo, se nos advierte aquí que la elección para la salvación no ignora el uso de los medios apropiados. La salvación se alcanza a través de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No es cierto que debido a que Dios haya elegido a alguien para la salvación, él será salvo sin planeación, ya sea que crea o no. En ninguna parte de las Escrituras se nos presenta este tema de esa forma. El mismo Dios que predestinó el fin, también designó los medios. El mismo Dios que escogió para salvación, decretó que su propósito debería realizarse a través de la obra del Espíritu y la fe en la verdad. En tercer lugar, que Dios nos haya elegido para salvación es una causa profunda de alabanza ferviente. Observen con cuánta fuerza lo expresa el apóstol. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. En lugar de encogerse horrorizados para rechazar la doctrina de la predestinación, el creyente, cuando ve esta bendita verdad tal como se despliega en la palabra, descubre un terreno para la gratitud y la acción de gracias que nada más puede ofrecer salvo el indescriptible don del Redentor mismo. Otro pasaje está en 2 a Timoteo capítulo 1 versículo 9, que dice: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Mi amigo, qué sencillo y agudo es el lenguaje de las Sagradas Escrituras. Es el hombre el que por sus palabras oscurece el consejo. Es imposible exponer el caso de manera más clara o contundente de lo que se establece en este pasaje. Nuestra salvación no es según nuestras obras. Es decir, no se debe a nada en nosotros, ni a la recompensa de nada en nosotros. En cambio, la salvación es el resultado del mismo propósito y gracia de Dios. Y esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de que el mundo comenzara. Es por gracia que somos salvos, y en el propósito de Dios esta gracia nos fue otorgada no solo antes de que viéramos la luz, no solo antes de la caída de Adán, sino incluso antes del distante principio de Génesis capítulo 1 versículo 1, y aquí yace la comodidad inexpugnable del pueblo de Dios. Si su elección ha sido desde la eternidad, durará hasta la eternidad. Como dice George Bishop, nada puede sobrevivir hasta la eternidad, pero lo que vino de la eternidad y lo que así ha llegado, lo será.